Retomamos ya el tiempo dedicado a la información aquí en Castilla y León Televisión, en este segundo tramo de nuestro informativo de la medianoche, y ya saben, toca sobre todo el análisis durante los próximos minutos, un análisis que esta noche van a realizar sobre todo Cayo Sastre. Bienvenido, Cayo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl Bringo? Raúl, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Antes de darles a ellos la palabra, Ernesto Escapa viene con los titulares de la prensa regional. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches. ¿Hoy con qué empezamos? Pues mira, con el Diario de Burgos, que destaca en su primera que la muerte en Burgos en 1996 de la hija de Ania Julia Quesada se une ahora al caso Gabriel. De este modo, el juez incorpora a la causa del atestado de la Guardia Civil sobre el fallecimiento de la pequeña. Y Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera que la Junta va a rehabilitar con 12,3 millones de euros el antiguo edificio de Hacienda. La remodelación se va a prolongar a lo largo de 4 años y podrían dedicarse estas instalaciones para servicios del área de familia e igualdad de oportunidades. El Norte de Castilla destaca en su primera que la concesionaria del Hospital de Burgos ha presentado 23 litigios contra la Junta por discrepancias sobre quién debe afrontar la incorporación de equipos y avances tecnológicos. Y también señala que la Consejería de Sanidad ha ganado los procesos judiciales que se le han planteado. Diario Palentino destaca en su primera que la Audiencia ordena una nueva investigación de las licencias del Cine Amor de Aguilar de Campoo. Admite a trámite la ampliación de la querella por un posible delito de fraude en la compra del inmueble. Y el diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que el hermano de la víctima sobre Pilar Baeza, la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, ha vuelto a destrozar a mi familia. Víctor Manuel López califica al aspirante a la alcaldía como una mujer fría e implacable y le reprocha que nunca se disculpó con ellos. Diario de León destaca en su primera que León solo atrae a 1 de cada 40 extranjeros que cursan español, apenas 1.237 de los 50.000 que estudian en Castilla y León, y que ninguna de las academias existentes dispone del sello del Instituto Cervantes. Por último, el diario La Razón destaca en las páginas de Castilla y León que la Junta mejora el sistema de teleasistencia para que se anticipe a situaciones de riesgo, permitiendo la detección de humo, gas, fugas y recordando las citas médicas y siguiendo el estado de salud del usuario. Gracias, Ernesto. Bueno, esos son los titulares destacados de la prensa regional. Vamos a hablar del inicio de la precampaña, una vez que en el Boletín Oficial del Estado ha salido publicado hoy mismo ese decreto de convocatoria de elecciones generales, el 28 de abril, pero no solo ha estado Pedro Sánchez en Castilla y León, también ha estado Ana Pastor, la presidenta del Congreso. La intención del Gobierno de seguir aprobando decretos en las Cortes disueltas genera una situación inédita, que genera dudas en la mesa del Congreso. Por eso, la presidenta en funciones ha elevado una consulta a los letrados parlamentarios. Esto es lo que ha dicho Ana Pastor hoy. O sea, lo pide, no lo pide Ana Pastor presidenta, lo pide la mesa. Y dos, pues porque hay diputados que se han dirigido a la mesa, a la presidencia, también preguntando cómo sería el procedimiento si se tramitaran los reales decretos como proyectos de ley. Y por eso, a la vista de que me lo han consultado, yo lo he consultado a los letrados en nombre de la mesa. Eso ha dicho hoy Ana Pastor. Ayer lo que decía es que el Gobierno va dopado a estas elecciones con esos decretos que ha aprobado en los últimos tiempos y que va a seguir aprobando hasta el último día de la legislatura. Bueno, os pregunto por este inicio de la precampaña, ¿cómo lo veis? ¿Y cómo veis que el hecho de que Pedro Sánchez haya elegido precisamente Castilla y León, precisamente Ávila, para comenzarla? Ávila hoy, el sábado Valladolid, el martes que viene León. Las circunscripciones pequeñas van a decir mucho, ¿no? El 28 de abril. Sí, evidentemente. Primero van a decir mucho en cuanto a candidatos, porque muchos de los miembros del Gobierno tendrán que buscar acomodo lejos de Madrid, que es donde habitualmente se presentaban, con lo cual ahí ya es un primer punto. El segundo punto es que con la fragmentación del voto, las circunscripciones pequeñas pueden tener un peso mayor en cuanto a inclinar la balanza, y es lógico que los grandes líderes se fijen en Castilla y León. Y luego, pues porque Castilla y León,
lo que no era habitual, está muy movida en estas elecciones, porque que se está movida. Se nos quedan escasos los titulares para toda la movida que viene, ¿no? Caño, desde un punto de vista Ya. sociológico, Pues ¿qué de un punto de importancia vista- va a tener Castilla y León y las circunscripciones pequeñas? Ese Bueno, tiene 28A? mucha importancia, Raúl lo acaba de decir, pero no solo Castilla y León, también hay que pensar en estas circunscripciones, estas provincias como Guadalajara, Cuenca. como Cuenca, Palencia, Teruel, Ávila, Segovia, son muchas. Entonces, donde en otro tiempo el juego estaba entre 2-1 y no había más, porque son 3 los que eligen, en este caso en Ávila, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora son 5 actores que entran en escena, que todos van a superar los requisitos y van a competir por esos 3, entonces todo se complica. Recuerdo que en las últimas elecciones, pues algunos diputados que consiguió el PP o que conseguía el PSOE, el segundo necesitaba 400 o 1000 votos para conseguirlo. Pero es que ahora hay más, ahora está Podemos, está Ciudadanos, está Vox, está 5 actores en escena, complica las cosas. Antes no había ningún problema. Es más, los que se dedicaban a hacer encuestas nunca hacían una encuesta preelectoral en Ávila. Este año no jugáis, ¿eh? Bueno, sí, los sociólogos os la jugáis, o los pero demóscopos mejor. Claro, no se gastaban el dinero en hacer encuestas en Ávila ni en Segovia, lo daban por hecho. Quiere decir que el resultado iba a ser esto. Por lo tanto, sus estimaciones centraban todos sus esfuerzos en averiguar qué ocurría en las circunscripciones grandes, ¿no? Entonces, este es el problema. Por lo tanto, va a haber mucha batalla y van a tener que ir muchas veces a los lugares más pequeños a tratar de conseguir el voto de la gente. Son muy importantes esto que se llama la España vacía ahora. Bueno, la España vacía se va a llenar de oportunidades para algunos partidos, ¿no? Y ahora que estamos hablando de buscar votos, y antes Raúl hacía referencia a cómo está la actualidad política en nuestra comunidad, más movida que nunca, y en buena medida por aquel desplante de Silvia Clemente y sus compañeros del Partido Popular, el mismo día que anunciaba que dejaba la presidencia de las Cortes de Castilla y León. Hace unos minutos entrevistábamos a su rival en ese camino de las primarias de Ciudadanos, a Francisco Igea. Él se ve con optimismo, evidentemente no nos puede decir otra cosa, por supuesto, pero ya mañana a estas horas habrá concluido la campaña y el viernes y el sábado tendrán que elegir esos 1.500 afiliados o militantes de Ciudadanos a quién va a ser su candidato a la presidencia de la Junta. ¿Os atrevéis a hacer alguna porra en estos momentos? ¿Cómo estáis viendo la campaña? Bueno, no sé si la campaña la estamos viendo o no, la de Igea sí, la de Silvia Clemente bastante menos. Yo me atrevo si la haces tú primero. Pues no, mira, no. Bueno, me he rilado. como son muy pocos, yo diría que como son muy pocos, Raúl, son muy pocos los militantes que votan, están muy dispersos porque hay varias candidaturas. Bueno, pero Sí, varias, tres son pintorescas. No, ya, pero atendiendo a la presencia de personajes del aparato aquí en la ciudad, presentando a Silvia, me da por decir que creo que ganará Silvia. Sí, yo también creo que Mira, se han mojado los dos. Aunque al principio pensé que no iba a suceder así, pero por el movimiento de la gente, entonces creo que esto puede suceder. Sí, aparte que yo creo que Silvia Clemente tiene una trayectoria pública en Castilla y León que va a hacer que esos militantes de Ciudadanos se inclinen por votarla a ella. Sí, bueno, pero el mensaje también de Francisco Igea reprochando esa candidatura no deja de ser bastante poderoso, ¿no? Cuando al final Silvia Clemente representa la regeneración que busca Ciudadanos. Ya, nos cuesta creer mucho esto, pero los aparatos son muy potentes en los partidos. Sí, depende. Bueno, ya hemos visto en el PSOE cómo el aparato Sánchez se enfrentó al aparato y venció. Admito esto. Pero tenía que haber una guerra civil de por medio. Yo no sé si es por esto, precisamente, para evitar ese tipo de guerra civil por el cual se ha decidido por parte de Silvia Clemente una campaña bastante plana. Yo lo que creo es que, claro, el problema aquí es que votan los afiliados. Ya. Y evidentemente el número de cargos políticos es importante. Otro detalle el de Raúl, sí. El número de cargos. Creo que otra son cuestión 400. Es que votaran los simpatizantes o los votantes. Eso ya dejaría las cosas mucho más abiertas, pero teniendo un censo de 1.500 personas es complicado decir cualquier cosa.
Mira, yo no sé si me han querido meter estas imágenes para recordar que Pedro Sánchez fue uno de los que, desafiando al aparato, consiguió ganar, pero no sé si se va a dar este mismo caso en la campaña de Ciudadanos. Ayer nos llamó mucho la atención ese candidato, no sé cómo denominarlo, que surgió en Burgos, que pasó primero como independiente por las filas del PSOE, que después se hizo de Imagina, que ahora se ha hecho de Ciudadanos, y que ayer en sus declaraciones lo que hacía sobre todo era alabar y bendecir la trayectoria de Silvia Clemente. Bueno, todo es posible en política, quiero decir, y cuando la gente ha pasado por tantos sitios, pues entonces está acostumbrado a... También se han recordado las palabras de Silvia Clemente sobre el voto a Ciudadanos y lo que suponía. En fin, la hemeroteca para los políticos es mortal de necesidad. Es un peligro. Es un peligro. Oye, ¿qué os parecen las explicaciones que ha dado esta mañana en Ávila, acompañada de Pablo Fernández, la candidata de Podemos a la alcaldía de esa ciudad, acerca de lo que ella ha denominado un chantaje, que estaba sufriendo un chantaje después de esa información del Español, en la que recordaban que en 1985 fue condenada como cómplice de un asesinato a 30 años de cárcel? Al final cumplió 7 años. De hecho, ha aprovechado para hacer un llamamiento a las mujeres para que le apoyen, porque consideraba que estaba siendo linchada como mujer, en parte. Eso ha dicho ella. A mí eso me parece una tontería. No sé si está siendo linchada, pero en cualquier caso lo es por unos hechos concretos y no por su género. Si hay un chantaje, lo que tiene que hacer evidentemente es denunciarlo. Eso es evidente. Lo que pasa es que aquí yo creo que se abre un debate muy interesante sobre en qué momento deja a alguien de ser condenado, ¿no? En qué momento alguien paga el precio por unos hechos que cometió. A su vez, el problema es que los partidos políticos, y en especial Podemos, ha sido muy estricto y ha puesto el listón muy alto. Ha habido ministros que han dimitido por defraudar Hacienda o por mentir sobre su preparación académica. Y hay presidentas autonómicas que han dimitido por robar 2 botes de crema. Entonces, a partir de ahí, claro, ¿dónde se pone el nivel? ¿Dónde lo ha puesto Podemos o en la Constitución, como hoy decía Pablo Fernández? Y acuérdate del candidato de Podemos, precisamente a unas autonómicas por Burgos, que tuvo que dimitir porque hay información que sacó OK Diario a raíz de una denuncia. No, yo quería apuntar que es un problema de Podemos, solo es un problema de Podemos, y bueno, y de esta mujer. En primer lugar me pregunto quién chantajea a esta mujer, ¿algún medio de comunicación? ¿Alguien de algún otro partido? ¿La sociedad? ¿Quién la ha criticado? ¿Quién la chantajea? No sabemos quién la chantajea. ¿Quién está llevando a cabo todo esto? No sé, no hay ningún problema. Ella fue condenada por este delito, cumplió, ha podido reincorporarse y nadie le ha dicho nada a lo largo de estos últimos 30 años, ¿no? Lo que pasa es que un partido político fichó a esta persona, quiero decir que no filtró bien su currículum, y entonces ahora tiene que defender este currículum y se ve con la necesidad en esta batalla. Entonces yo creo que el problema es de Podemos, de los partidos políticos que tienen que filtrar mucho mejor sus candidatos, pero no hay ningún otro problema. ¿Y sobre cuándo prescriben o dejan de prescribir determinadas condenas? Conviene recordar, y voy a acudir a Ernesto, que tiene muy buena memoria, a un caso que le ocurrió, acuérdate, al presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, siendo en su día alcalde de León, que tuvo que dimitir por un asunto de cuando era adolescente. De su adolescencia en Salamanca. Efectivamente, sí, claro. Que su rival en aquel momento, que era Juan Morano, sacó en el periódico el domingo y tuvo que, Díaz Villariz, tuvo que dimitir como alcalde. ¿Y qué asunto? Era un atraco con 15 o 16 años en Salamanca. Y luego el problema que yo veía es que aquí se mezcla todo, se mezcla que soy mujer, claro, que me tienen que defender las mujeres, ese es el pero yo me pregunto, ¿y de qué va esta historia, no? Entonces ella ha sido capaz de mezclar todo, Podemos ha mezclado todo, ha mezclado la Constitución, los derechos de la gente, con su candidato, y entonces el problema le tienen ellos, pero no creo que la sociedad tengamos ningún problema con esta mujer en concreto, porque sea mujer o ella tenga estos antecedentes. Creo que es un problema estricto del partido. Hombre, yo creo que sí que se ha provocado un revuelo
a nivel nacional. Ya, pero los otros partidos por el asunto. Hoy esta mañana estaban todos los medios de toda España en esa rueda de prensa en Ávila. Eso es evidente. Entonces, a partir de ahí lo que pasa es que muchas veces Podemos ha sido muy crítico y no mediando una condena, sino simplemente la sombra de una sospecha. Entonces, bastaba eso para que Podemos dijera: en la política tenemos que dedicarse gente absolutamente limpia. Entonces, bueno, pues tendría que dimitir Echenique con aquello de aquella mujer que tenía contratada, ¿recordáis? No pagaba la seguridad social, el asistente, ¿no? Quiero decir, si ellos son tan estrictos, deberían de dimitir bastante. Pero yo creo que en el caso de Pilar Baeza no hay ningún problema en que sea candidata a la alcaldía, porque ya ha cumplido con la justicia. No hay ningún problema legal. Y a partir de ahí son los electores abulenses los que tienen que decidir. Y el discurso de determinados partidos. También es cierto que ella podía haber apuntado ese pequeño detalle cuando se presenta a las primarias, quizá no en público, pero sí al menos al líder de Podemos o el aparato de Podemos en Castilla y León, para que lo sepan. Sí. Ni he leído ni he escuchado que ningún líder de otro partido le haya pedido que dimita y que renuncie. No. Yo creo que Mañueco ha hecho habido alguna referencia. Sí, Mañueco ha dicho que estaba inhabilitada como candidata después. Bueno, no había escuchado esto, pero tampoco los medios de comunicación a los que ella denuncia, tampoco he leído nada en ningún medio de comunicación. Se ha informado del caso, de la situación, y los hechos están ahí, eso es evidente. Desde las 3 de la tarde dejamos ya la política y durante toda la noche de ayer ni un solo médico trabajó en el servicio de urgencias de atención primaria en Aranda de Duero. En el centro de salud se quedó solo con 2 enfermeras. Todas las emergencias se derivaron al Hospital de los Santos Reyes. Es la primera vez que ocurre, pero el problema es que faltan médicos que hagan guardias. Con este cartel a la puerta de urgencias de atención primaria de Aranda de Duero se avisaba el lunes por la tarde de la falta de médicos, una situación que obligó a derivar las incidencias al Hospital Santos Reyes. La razón ha sido la falta de disponibilidad de alguno de los médicos de familia que estaba previsto que cubriera el servicio en la jornada de ayer, y no sé exactamente si ha sido baja laboral o otras razones que no lo pudo cubrir. En el servicio de atención primaria trabajan 3 médicos de urgencias hasta las 10 de la noche y 2 hasta las 8 de la mañana. De los más de 30 médicos de familia que trabajan en la atención primaria en Aranda, prácticamente más del 90% están exentos de guardia. Pronto o tarde esto iba a pasar, pues porque es que si hay que cubrir 3 puestos con 2 personas fijas, pues las matemáticas no salen. Asensio espera que esta situación no se repita. El consejero de Sanidad ha confirmado que la cobertura de esta dotación está asegurada. Lo que se pretende desde la gerencia de Burgos es que los de atención primaria nos dediquemos a la atención primaria, a los equipos, y que haya gente de SWAP que haga solamente SWAP, que era lo que se hacía hace mucho tiempo, de manera que tengan un calendario con unas guardias. Es la primera vez que estas urgencias de atención primaria se quedan sin médicos de guardia. Bueno, pues de nuevo, la falta de médicos, la falta de atención vuelve a ser noticia. En Aranda vimos una amplia representación en esa manifestación que se celebró en Valladolid reclamando mejoras en la atención primaria sobre todo, y hoy hemos vuelto a ver, o estos últimos días hemos vuelto a ver esa carestía, ¿no? Esa deficiencia de médicos. Y en sitios, en fin, Aranda tampoco está en la montaña burgalesa ni muchísimo menos, no son las merindades. Sí, pero hay un problema sí. evidente. Y supongo que es un problema también de falta de planificación. Entiendo, porque si no es difícilmente explicable que se sucedan tantos problemas en un sitio. A partir de ahí, yo creo que toda España tiene un problema con la sanidad, con la atención primaria especialmente, y yo creo que o se afronta el problema de manera global y con unas medidas yo creo que suficientemente potentes para evitar que sean parches, o vamos a seguir asistiendo a noticias de este tipo durante mucho tiempo. En fin, no solo aquí, es aquí, es en el País Vasco, es en cualquier sitio en el que se vaya.
Sí, estoy de acuerdo con Raúl. Hemos hablado otra vez de este tema y es siempre el mismo tema. Falta un plan nacional, alguien que aborde esto de manera global, pero nunca sucede y nunca va a suceder. Entonces sucederá en Teruel, en el País Vasco, en cualquier sitio puede suceder esto porque no hay médicos. Hoy había la noticia esta, o era una noticia de ayer, en el que van a mejorar la situación económica de aquellos médicos que quieran determinadas zonas difíciles de cubrir. Ir a determinadas zonas que no va nadie, ¿no? Y que todos las conocemos estas zonas. Yo conozco las zonas de Segovia por proximidad. Entonces, bueno, si esto puede ser algo que ayude, pero el problema es de carácter global, pero nadie va a abordar esto. Bueno, un problema a nivel nacional, que hay que abordar, sobre todo es uno de los asuntos prioritarios en esta larga campaña electoral que se avecina. La sesión del juicio del Procés ha dejado este martes acusaciones muy graves contra los Mossos d'Esquadra. El coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre ha asegurado que el cuerpo autonómico indicó a los independentistas que usaran a niños y ancianos para evitar el precinto de los colegios y ha denunciado su colaboración con la votación ilegal. El coordinador del dispositivo policial para el 1 de octubre culpa a los Mossos d'Esquadra y en particular a quien entonces los dirigía, el exmayor José Luis Trapero. Bueno, la relación con el señor Trapero fue siempre difícil. El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha asegurado que Trapero no reconocía su autoridad y que la cúpula de la Policía Autonómica estaba alineada con Carles Puigdemont. Además, ha afirmado que los Mossos indicaron a los independentistas qué hacer para evitar el desalojo y precinto de los colegios en los que se iba a votar. Serían comedidos si en esos grupos, además de ser numerosos, había personas mayores, niños o colectivos vulnerables. Además, ha criticado la pasividad de los Mossos e incluso su colaboración con los independentistas en algunos colegios. Vimos ejercer la violencia contra agentes de la Policía Judicial de manera clara. Así ha descrito el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, la situación que afrontaron los agentes durante el referéndum ilegal. Ha relatado que él visitó a los policías heridos y que estos le contaron que les tendieron trampas como la del Fairy. Verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no? Millo ha asegurado que Puigdemont nunca cedió en sus propósitos. Bueno, pues muy clarificadoras, ¿no? Tanto las declaraciones de hoy como las que escuchamos también ayer al secretario de Estado de Seguridad, ¿no? Tampoco creo que sean muy sorprendentes. Después de unos cuantos días en los que parecía que nadie quería asumir absolutamente nada, sí, o que nadie sabía nada. Hay que recordar lo que sucedió aquellos días. Evidentemente el papel de los Mossos fue clave, el papel de Trapero fue evidente. Tampoco creo que los Mossos tuvieran que decirles que pongan a niños y ancianos, eso es evidente. Está en el manual, ¿no? Está en la primera línea del manual. Pero evidentemente los Mossos no solo no colaboraron con las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado para aplacar o para intentar desactivar la consulta, sino que propiciaron justamente lo contrario. Evidentemente las declaraciones van en ese sentido y es lo que todos pudimos ver en aquellos días. Sí, bueno, yo estoy con Raúl. Yo de vez en cuando estoy entre clase y clase pincho un poco lo del juicio, ¿no? Y hasta estos días por fin pensé que había soñado, que entonces por fin están contando algo que vimos todo el mundo. Yeah. Es que lo vimos todo el mundo. Estos testimonios yo decía que eran muy significativos, sí, porque evidentemente estamos entre calificar los hechos como sedición y como rebelión. La rebelión implica que haya cierto grado de violencia y es lo que han dicho hoy, ayer y hoy los testigos, ¿no? Sí, pero vimos la violencia organizada. Quiero decir, estos testigos han hablado de murallas humanas, de planes estratégicos, de tipos que daban órdenes, de encapuchados, de esperando a las fuerzas de seguridad del Estado. Hemos visto todo esto, lo hemos visto por la televisión. La paradoja de toda esta historia y lo kafkiano, alguno de ellos ha dicho kafkiano, es que son unos policías que se sientan con los tipos que van a asaltar el banco. Sí, era surrealista, y entonces dice, vamos a evitar el asalto del banco, entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo nos asaltamos el banco. Y los otros les dijeron, si nosotros vamos a asaltar el banco, ¿de qué nos estáis hablando? Esto Puigdemont, ¿de qué me estás hablando? Quiero decir, todos hemos visto esto, entonces por fin alguien cuenta lo que todos hemos visto, que no es necesario contarlo, pero lo cuenta en una sala
Y todos hemos visto las provocaciones para las cargas policiales, para las torpes cargas policiales que dieron también la vuelta al mundo. Yo es que con esto de cargas, ellos decían que no son cargas estrictamente. El secretario de Estado de Seguridad decía ayer que estrictamente, técnicamente no son cargas. Que técnicamente no fueron cargas. Es que yo, bueno, voy a decir algo, yo no estaba allí, pero en la televisión veíamos cómo los tipos se echaban sobre la policía. Quiero decir, es que el policía tiene que quitarse prácticamente a los tipos. Entonces no son cargas, sino simplemente son agresiones de unos tipos a unos policías que pasaban por allí prácticamente. Y después, ¿para qué hablar de la organización, de los... Bueno, terrible, todo esto terrible. Siente una vergüenza cuando pincha y ve otra vez todo esto. Bueno, pues el juicio sigue y mañana nuevos testimonios. El testimonio de Millo en el juicio del proceso ha sido muy clarificador sobre el uso de la violencia por parte de los manifestantes. Parece que se va terminando el cuento de la revolución de las sonrisas, porque lo que repartían eran otras cosas. Nuestro quinto tertuliano va a tener la última palabra sobre este asunto. Tú dirás, Nieto. No puedo pegar ojo, Juanma. Hemos sabido que los sediciosos catalanes pateaban la cabeza a los agentes después de hacerles resbalar, tirando por el suelo el detergente Soberanil. Por eso yo siempre recomiendo, para quitar las manchas de Soberanil, Constitución Concentrado, que lo deja todo como los chorros del oro. Hala, hasta mañana, Juanma, que no son horas. Bueno, pues no son horas, y sobre todo hoy no son horas. Ernesto, ¿no has hecho sangre? No, hay que... Menuda semana. Yo estoy esperando al domingo. El domingo a las 9 menos cuarto que juegan el Valladolid y el Real Madrid. Pues y nada. Espero que siga aquí en Valladolid la misma suerte. ¿Qué les voy a contar a ustedes que ya no sepan a estas horas? Gracias, Raúl. Gracias, Cayo. Buenas noches. Que os vaya bien. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Y a ustedes también. Ahora llega la información meteorológica y recuerden, desde las 7:30 de la mañana, Antonio José Renedo Pantoja nos cuenta cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias. Que descansen.